Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo segundo capítulo del proyecto Invisibles, la historia de la literatura que no te contaron. Estamos muy agradecidas de la convocatoria que hemos tenido. Estamos muy contentas de tenerlos acá. Feliz, sí, los que están acá en el Zoom webinar, que ya somos 30, me dicen si me están escuchando bien para que partamos con el pie derecho. Gracias a todos los que están conectados por Facebook. También ya comenzó la conexión a través del live de Instagram. Perfecto, Antonia, perfecto, Catalina, Michelle, buenísimo que me estén escuchando bien. Entonces, bueno, para partir el día de hoy me presento, mi nombre es Diana Rivera. Este proyecto está enmarcado en el Fondo de Fomento a la Lectura 2021. Es un proyecto organizado por AUCH, autoras chilenas feministas, y por la compañía de teatro La Vibra Sutil, a la cual yo represento. Estética UC es nuestro patrocinador y nuestra casita ahí que nos está transmitiendo en vivo y en directo, Balmaceda Arte Joven también, y tenemos de Media Partners, muy agradecidas, apoyándonos en difusión, a Fundación Niñas Valientes, a Tremendas, a Patrimonio Chileno. Así que muy agradecidas. Voy a invitar a saludar ahora a mi colega Paulina Bermúdez de Ouch, que está de coanfitriona hoy día conmigo. Pauli, si puedes sacarte ahí tu camarita, tu Sí, audio. hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Súper, ¿cómo están? Bienvenidos todos a esta segunda sesión de nuestro primer ciclo Invisibles. Ay, gracias por avisar que me escucho bien. Sí, Hola. súper importante, a la Cami y a la Pati la vamos a invitar al tiro a sacar cámara y audio, pero es súper importante que no tengan abierto en sus celulares el Facebook o el Instagram, y si los tienen abiertos tienen que bajar el volumen porque si no se va a acoplar acá, ¿ya? Entonces invito a Patricia Espinosa, nuestra querida invitada el día de hoy, y a Camila Gómez Pau, nuestra querida intérprete, que van a estar acompañándonos para visibilizar a Maipina. Hola Patricia. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola Diana, Paulina. Hola, hola, qué rico tenerte acá. Y por último Gracias. invitamos a Camila Gómez Power a que pueda ingresar. Hola Camila, qué Hola, estupenda. ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, emocionada. Sí, me imagino, te ves guapísima. Estamos muy felices de la conexión, ya somos más de 50 personas entre las 3 redes sociales y se sigue conectando gente, así que muchas, muchas gracias. Por favor, aprovechen de compartirnos, para nosotros es muy importante que ojalá este proyecto llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Vamos a partir con todo, Pauli, ¿te parece? Me parece, sí. Estaba en muda, así que perdónenme. Estaba hablando muda. No te preocupes. Bueno, está con Bueno, como nosotros. ya dijiste, hoy día partimos con Perdón, me interrumpiste. Perdóname tú a mí. Decía que hoy día partimos con Maipina de la Barra. Así que te dejo. ¿Quieres aportar algo más? Así para No, comenzar. no, comentar que vamos a tener acá a Patricia Espinosa, que ella es doctora en literatura, investigadora y docente de Estética UC, y ella va a estar comentándonos acerca de la vida y la obra de Maipina para poder introducirnos y sumergirnos un poquito en ella. Entonces vamos a partir con las preguntas a Patricia. Va a partir Paulina en la ronda de preguntas. Pati. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Patricia, a nosotras nos parece importante que tú nos cuentes por qué leer a Maipina en estos días, cuál es la importancia de su trabajo, de su obra, para partir, para empezar a introducir a esta autora chilena. Perfecto. Mira, Maipina es la primera escritora chilena de viajes. Ya, entonces, en ese sentido es tremendamente relevante su trabajo. Y desde mi perspectiva ha sido invisibilizada. Es decir, conocemos muy poco de Maipina, ¿ya? A pesar de que han habido investigadoras que han hecho un trabajo excepcional, ya desde más o menos el 2012, 13, 14,
ya incluso hay una biógrafa que es la investigadora Carla Ulloa, que ella ha estado trabajando desde antes del 2013, que fue su tesis de grado en la Universidad de Chile, la investigación sobre Maipina de la Barra, y luego publicó, es decir, reeditó el libro por cuarto propio. Así que les recomiendo a todos que si quieren leer a Maipina, lo pueden buscar ahí. Ahora es una edición adaptada es decir, en el sentido de la grafía, ¿ya? Tiene una grafía contemporánea, digamos, moderna. ¿Ya? En Cine Memoria Chilena ustedes pueden conseguir el texto original, ¿ya? Pero la versión de Carla Ulloa es muy cercana y muy rigurosa, ¿ya? Así que de todas maneras se puede acudir a cualquiera de las dos versiones. Y bueno, como les decía, Maipina Copacabana de la Barra Lira, ¿ya? Un tremendo personaje, ¿ya? En paralelo a ser la primera escritora de viajes chilena, eh, hija de José Miguel de la Barra, ¿ya? Un político, un personaje de la élite chilena, que fue muy amigo de José de San Martín. De hecho, José de San Martín fue padrino del bautizo de Maipina, y el nombre Maipina, que suena tan extraño, digamos, viene de la batalla de Maipú, ya, entonces, la cual participó, bueno, obviamente San Martín y el padre de Maipina. Entonces el nombre Maipina viene de Maipú, ya. Entonces es un nombre que suena así como muy extraño, creo que es la única Maipina del mundo, por lo menos que yo conozco. Y Maipina, es decir, la madre de Maipina se llamaba Ateneis Pereira de Lira, ya, otro tremendo personaje. Es decir, la madre se dice que, lo dice Joaquín Eduardo Bello, ya, que era una de las hijas ilegítimas, dice Eduardo Bello, del hermano de Napoleón Bonaparte, de José Bonaparte, ya que se fue exiliado a Estados Unidos y cambió su nombre y por el nombre Pereira Lira, y que tuvo dos hijas, y una de ellas se casó con un chileno llamado José Miguel de la Barra. Entonces ahí hay toda una zona por investigar que me encuentro, parece una ficción, ¿ya? Esto es como por una película, digamos. Realmente impresionante, no solamente Maipina, sino que su madre, ¿ya? Una mujer que también fue bien rebelde en su época, en el sentido de que al día de hoy podemos incluso rastrear, hay un juicio que le siguió el cuñado de la Barra para quitarle la herencia, producto de que cuando ella quedó viuda muy joven, con unos 8 hijos, ¿ya? Entre ellos Maipina, y le quisieron quitar la herencia, y hubo acusaciones, hubo un juicio por acusarla por una mujer de malvivir, una mujer impúdica, infiel. Hicieron una cantidad de acusaciones pero impresionantes, ¿no? Y todas están orientadas a decir que ella era una mujer que reñía con la moral, y eso es tremendamente importante, yo creo, en la educación de Maipina, que tuvo una educación muy como amplia, ya era una casa con mucho libro, con muchas motivaciones, pero también como habiendo quedado viuda su madre, ya, y con todos estos problemas de herencia, ya, y Maipina se casa muy joven, a los 17 años, y con un señor de apellido Cobo, tiene 4 hijos y solamente sobrevive una, que es Eva, que es con quien realiza el viaje del libro que vamos a abordar el día de hoy, ¿ya? Y Maipina viaja con esta hija, hace un viaje con la hija Eva a Europa, ya pasan por Italia a ver a la abuela materna, y luego van a París y se quedan 9 meses en París, ¿ya? Y luego regresan a Chile. Maipina se entera, es decir, Maipina regresa, muere la abuela paterna que en Chile, y hay nuevamente problemas por herencia, y Maipina decide, cuando se entera que su hija se casó en secreto, Eva se casó en secreto, Maipina decide emigrar ahora a Buenos Aires. Entonces se va, ahora ya no va en un transatlántico como hizo el viaje a Francia, sino que va en mula, digamos, hace un viaje por tierra, ya, primero a Mendoza, donde se queda un tiempo, y luego ya se radica definitivamente en Buenos Aires, y muere en 1904,
ella había nacido en 1834, ¿ya? Maipina fue una mujer masona, se dice que en España, ya, fue reconocida por la logia masónica. Cuando ella falleció en Argentina, apareció en revistas, en publicaciones masónicas, dando cuenta de que era una mujer viril, que tenía un carácter viril. ¿Ya? Entonces, es tremendamente importante que cuando a las mujeres que destacan, intelectualmente se las asocia inmediatamente con viril. Ya se le había dicho que en Chile viril a Marta Brunet, es decir, años después, digamos, ya se le dice a Marta Brunet, se le dice a Gabriela Mistral, ya que son mujeres de carácter viril, que son lo mejor de la literatura chilena, ya, pero también se usa el concepto de viril para comparar, digamos, para destacar a las mujeres en comparación con el formato masculino, digamos, ya, entonces son viriles, son hombrunas, y por lo tanto son valiosas intelectualmente. Entonces, la vida de Maipina es una vida de desarraigo, ¿ya? Y es una mujer que tiene un discurso pro educación de la mujer importantísimo. Ella a través de todo su libro está bregando por enfatizar la creación de liceos. Ella celebra la creación del liceo de niñas creado por Amunátegui, a cual dice que debería levantarle un monumento, porque ella había estado bregando siempre por una igualdad en la educación, y que claro, por un lado está la educación familiar, que tiene que ser muy piadosa. Maipina tiene un discurso muy piadoso, y por otro lado también está la formación escolar, que ella considera fundamental para que las mujeres aporten a la familia, ¿ya? Y a su vez contribuyan a que los países se avancen, digamos. Entonces tiene un proyecto republicano, ¿ya? Uno podría decir hay un feminismo republicano, pero también hay un feminismo también que ocupa estrategias de escritura que son bien importantes, como por ejemplo la religión, por un lado, ¿ya? Ella se muestra muy piadosa, a veces excesivamente piadosa, educa a su hija en esa lógica religiosa, donde le habla del bien de la familia y de que tiene que ser una mujer resistente a los dolores, ¿ya? Y que tiene que aprender a llevar la moral y los valores siempre en alto, porque es lo que corresponde a una mujer, pero tiene que aprender de todo lo que se le ofrezca. Y en ese sentido el viaje a Europa es también fundamentalmente, según Maipina, es para enfrentar a su hija al gran mundo, digamos, ya que conozca un país, el continente modelo, lo que había que imitar, ya, en nuestro país, y conociera esa vida de alta sociedad. Maipina hacía clases de música, de piano, y ella dice que logró juntar en Valparaíso un pequeño capitalito, ¿ya? Y en Santiago también, ella le llama así, capitalito, que le permitió estar 9 meses en París. Y claro, con la hija se arrendaron una propiedad y tuvieron una vida con la alta sociedad impresionante, ¿ya? Eh, Ella murió en 1904, se dice que tuvo vinculaciones con la colonia tolstoyana porque era espiritista, creía en la teosofía, ya incluso estuvo en el norte chileno, que la llamaron porque se decía que a través del espiritismo hacía curaciones, ¿ya? Entonces ella, bueno, era amazona, ¿ya? Entonces todo esto, que Gabriela Mistral también estuvo ligada a la teosofía, ya al espiritismo, ¿ya? Entonces era como una cierta como, no sé si moda, digamos, pero era una forma de conectarse socialmente y de tener vínculos que les permitieran a ellas un espacio para mostrar su escritura, ya porque Maipina dictó conferencias sobre la educación de la mujer, ya también tradujo un texto de un francés sobre espiritismo, ya, y bueno, publicó parte de su texto en revistas argentinas orientadas a la educación familiar, ¿ya? Y siempre, bueno, intentó como demostrar que el avance que ella pedía de las mujeres tenía que ser un avance en función de la familia. Entonces creo que eso de alguna forma es como una especie de salvavidas, digamos. Es decir, que toda mujer que quería exponer un discurso reivindicatorio de género, ya toda mujer que quería mostrar que necesitábamos educarnos, asistir a los colegios y aprender en igualdad de condiciones con los varones, ya tenían que como ocultar esto de alguna forma en que eran como adquisiciones que permitirían un mejor matrimonio, una mejor vida y una mejor familia, digamos, familias más felices, incluso con mayores recursos, ya que las mujeres podían aportar económicamente. Entonces, Maipina hace este viaje que cuenta en este libro,
ya que se divide en dos el libro, que está el viaje a París, ya en un barco que demoró un mes en llegar a Río de Janeiro, a Brasil, digamos, y de Brasil llegan a Burdeos, después Marsella, lugares donde ellas van bajando. En Brasil había peste amarilla, ya, y fue re complicado, y luego llegan a Burdeos, luego Marsella, y finalmente de ahí a Génova, donde vivía la madre, que Maipina dice que estaba casada con un joven, y a ella le impresionó mucho esa situación, y el clima no le sentó bien, y decidieron con la hija partir a París. La hija, a través del libro Maipina, podemos reconocerla como muy paciente, muy generosa, muy afectuosa con la madre, tremendamente respetuosa a escucharla, a preguntarle. El libro tiene variados diálogos ejemplares, ¿ya? Morales ejemplares, donde la hija le hace una pregunta y Maipina le responde, y entonces hay como esta suerte de pequeño ping-pong, que es un recurso literario también, que utiliza Maipina para entregar su filosofía, digamos, su forma de ver la vida, y también enseñar cómo ser mujer a su hija, cómo desempeñarse como una mujer. El libro es excepcional. El libro se lee así como, piensen ustedes que un libro ella lo publicó en 1878, a los 44 años, ¿ya? Y el libro lo podemos leer el día de hoy con avidez, es decir, escribe muy bien, es veloz, ya cambia de escenarios, es detallista, es decir, nos muestra un París, ya donde habían pasado 2, 3, 4 años de la comuna, y va al teatro, y nos describe la obra de teatro, y va a una tienda de telas, donde por comprar telas podías acceder a un cóctel, y estaba lleno de garzones muy elegantes que servían el cóctel. Y bueno, el libro es realmente excepcional. Yo creo que es como una aventura. eh, El viaje a Argentina en mula, en realidad yo me lo viví, pero entero. Sí, Maipina lo logró. Logró Maipina de nuevo ese efecto de lectura conmovedor. Cuando ella cuenta que va en la mula, que tiene que ponerse así tendida sobre el lomo, porque la espalda no le da más, y que se tiene que tender en el piso, y las quebradas que son impresionantes, y que tiene un éxtasis místico en un momento, pero le duele todo el cuerpo, no ha tomado agua, son horas y días, una cuestión pero realmente impresionante. Y bueno, ya una vez que ya llega a Mendoza y después decide ir a Buenos Aires, toma el tren, digamos, ya, pero hay algo de ahí de deseo de expiación. Sí, yo sentí de alguna forma que era como una suerte de castigo impuesto, autoimpuesto con Maipina, porque fue tremendamente doloroso saber que su hija no le contó nunca que tenía un novio y que estaba casada. ¿Ya? Entonces esa situación es tremenda, y uno se llega a preguntar, ¿fracasó Maipina? ¿Fracasó con su proyecto? Porque su propia hija fue capaz de traicionarla, ¿ya? De traicionarla. Entonces, o también, o Maipina educó una mujer rebelde, Eva también fue una mujer rebelde, que se quiso salir de los moldes y dijo, yo hago con mi vida lo que quiero, y no le voy a preguntar a mi madre, y me voy a casar. Y después entonces, quizás Eva también, ¿ya? Eva también será como la abuela, la madre de Maipina, la francesa, digamos, ¿ya? Entonces el libro es impresionante con este contrapunto entre el discurso emancipatorio de la mujer, pero por otro lado estas estrategias discursivas, ¿ya?, de tono religioso, pastoral, que están orientadas a educar a una mujer en el bien familiar, como único objetivo el bien familiar. Pero a su vez Maipina de repente parece contradecirse, porque dice las mujeres tienen que educarse, tienen que ir al colegio, necesitan conocimiento, esto no puede ser así, tienen que haber colegios en igualdad de condiciones. Entonces está esa tensión que tiene que ver con la época, sin duda con la época. Una mujer que quiere crecer intelectualmente, una mujer que escribe, ¿ya? Aun cuando dice humildemente, yo no pretendo ser escritora, lo dice en el libro, ya no pretendo ser escritora, y dedica el libro a las señoras de Buenos Aires, a las mujeres argentinas, a las madres de familia. Entonces ella siente que está contribuyendo. Sí, hacer una consulta. Bueno, estamos dando la bienvenida, se sigue conectando gente, somos al menos 70 y tantas personas conectadas entre las 3 redes sociales. Agradecemos a todos los que están con nosotros. Recordamos, estamos conmemorando, visibilizando a Maipina de la Barra, que como bien contaba Patricia Espinosa, fue invisibilizada, pero fue la primera mujer en Chile en escribir acerca de viajes, por ende ya es
un ícono literario importante. Tiene un nombre particular, Maipina, pareciera ser la única en conmemoración a la batalla de Maipú, pero queremos ir aclarando algunas dudas de lo que nos vas comentando, Patricia. Efectivamente, ella va educando en este libro mis impresiones y mis vicisitudes, que es el título. La gente que está posteando por ahí dónde leerlo, en Memoria Chilena están publicadas las obras de casi todas las mujeres que nosotros estamos haciendo la visibilización, así que están libres de derecho de autor, pueden bajar y descargar los libros y leerlos. Te hago una consulta, Patricia. Ella pareciera que nunca publicó en Chile, como que siempre publicó afuera. ¿Cómo fue su visibilización Sí. de lo que ella escribió? Sí, mira, según la información que yo he recabado de las autoras que mencioné, bueno, todavía no las he mencionado, porque la bibliografía sobre Maipina de la Barra Lira es una bibliografía, bueno, que comienza, siento yo que hay un rescate desde la Universidad de Chile, del Departamento de Literatura, ya desde ahí, a nivel de posgrado, me parece a mí que las profesoras como Darcy Doll, ya, esta otra profe, Alicia Solomone, ya, comienzan a trabajar en Maipina. De hecho, Darcy Doll publicó un libro, ya, con esta profe, Carolina Alzate, ya, Alianzas y Afinidades, que se llama, ya el año 2014, que es con una coedición entre la UNAM y la Universidad de Chile. Y uno de los textos es de Alicia Salomone y de Carol Arcos, ya, y está dedicado, eso es de 2014, está dedicado a la viajera, a Maipina de la Barra, Lira. Y bueno, en el 2013, Carla Ulloa publica la reedición de este libro con un estudio introductorio. Pero en cuanto a crítica, yo creo que la única crítica la recoge Carla Ulloa, y es una crítica realizada por Benjamín Vicuña Maquena, ya, que es una crítica del terror, ya, porque él cuenta que la publicó en prensa, digamos, y él cuenta que Maipina le manda el libro, ya. Entonces desde Argentina ella misma, es decir, las cosas no han cambiado mucho, las propias escritoras tienen que mandar sus libros, digamos, a la crítica, y le manda el libro a Viviana Maquena, que era todo un personaje que obviamente la conocía por las redes de clase social, digamos, ¿ya? Y Benjamín Vicuña Maquena le hace una crítica tremendamente civilina, ¿ya? Yo la encontré como una crítica malintencionada, ¿ya? Bueno, como se hacía generalmente en las escrituras de mujeres, ¿ya? Entonces, por un lado cuenta que se publicó este libro, todo, pero después dice que habla de ingenuidad, ¿ya? También dice que ella le dedica mucho tiempo a preocupaciones femeninas, como ir a una tienda de géneros, ¿ya? Y le da mucho a eso de la visita cuando es un fragmento del libro. Ahora yo lo encuentro tremendamente interesante, súper valioso. Ella describe París, no describe solamente una tienda de telas, sino que describe el comercio, el turismo, los baños en el Sena, describe los restaurantes, los salones de baile, los teatros, ¿no? Entonces, él, Benjamín Vicuña Maquena, con mala intención, digamos, recoge ese fragmento que tiene que ver con lo femenino, que es la tela, la ropa, ya, para ridiculizarla, para en el fondo darnos una imagen de que el libro es solo banalidad, es escrito por una mujer superficial, banal. Y usa varios sinónimos, ya, que nos hablan de que están asociados a banalidad, a superficialidad, a ingenuidad, ya. Entonces, claro, destaca la existencia del libro, de la autora, ya, da datos generales de ella, pero cuando tiene que entrar más al libro, ya, más que buscar cosas como positivas, que las tiene, sin duda que las tiene, yo considero que es un tremendo libro, ¿ya? Él le busca el lado negativo, ¿ya? Y sobre todo a partir del estereotipo de la mujer como mujeres superficiales. Me imagino que el estereotipo de la mujer de la élite, ¿ya? Esa mujer preocupada más de la vestimenta, de la ropa, de la moda, de las banalidades de la vida, más que, es decir, para a Benjamín Vicuña Maquena no le importó el discurso educativo, ¿ya? El deseo de formar a las mujeres, de crear liceos, colegios, ¿ya? Y de potenciar el trabajo entre la familia y el colegio para formar, es decir, nunca dice Maipina una nueva mujer, pero se subentiende, ¿ya? Que es una nueva mujer, es una mujer que aporte, una mujer que contribuye. Ella no mata a mujeres, ella dice en un momento, para que nunca más seamos pequeñas. Esa frase a mí me golpeó, ¿sí? Ya. Dice, todo esto, esta educación, todo es para que nunca más seamos pequeñas.
¿ya? Y en un momento de desesperación, cuando las cosas no le resultaban, ella dice, quizás todo esto pasa porque soy mujer, y lo dice, y está con mayúsculas, soy mujer en esclavativo, ¿ya? Entonces, el libro, sin duda, que tiene un discurso emancipatorio sobre la mujer, evidente, clarísimo, ¿ya? Y el crítico, la crítica no lo supieron ver, ¿ya? Y siento yo que tuvimos que esperar el siglo XXI para que comenzaran a surgir estas investigadoras, como les decía, de la Chile, ya investigadoras ya que tienen su rato investigando sobre escritura del siglo XIX, y de ahí salen nuevas investigadoras como Joyce Contreras, como la Carla Ulloa, y creo que, bueno, todo esto Joyce Contreras reeditó a David Ruch, no sé si a principios de este año o a finales del anterior, que también es un tremendo aporte. Así que, como les digo, la crítica fue muy golpeadora con Maipina. La crítica que salió, que apareció, que se ha podido encontrar, que es la de Jaime Vicuña Maquena, ¿ya? Ahí también sería importante ver cómo hacer una investigación sobre los comentarios literarios o críticas que hicieron personajes como Benjamín Vicuña Maquena a textos de mujeres. Claro. ¿Ya? Y bueno, y hay muy poca recepción, ¿ya? Muy poca recepción, y quedó como marginada como una escritora de los afectos, digamos, de la sensibilidad. Es algo que por lo que hemos revisado y hemos comentado varias veces durante los ciclos que hemos hecho de visibilización a mujeres, es que el canon literario masculino suele en la crítica opacar lo que escriben las mujeres. Yo creo, y sería muy, en un ratito la Cami se va a ir a preparar, pero antes de que se vaya a preparar, porque va a apagar la camarita, va a terminar de ajustar sus cosas. Cami, prepara un poco al público para lo que vamos a leer. Es tan pueril y banal como dice Vicuña Maquena, lo que escribió Maipina Lavarra, según lo que nosotros leímos o vamos a leer hoy día. No, por cierto, sí, pues, Todo lo preparamos una... contrario, todo lo contrario. contrario, absolutamente todo lo contrario. Creo que al enfrentar el texto es, nos vamos dando cuenta que escribe efectivamente desde un lugar súper lúdico, súper, bueno, ustedes verán, pero súper descriptivo, como contaba Patricia, de su experiencia, etcétera. Pero en esta descripción igual indaga, como decía Patricia también, en ciertos diálogos, ciertas conexiones con personas, que no eran superficiales en lo absoluto. Y hoy día lo que vamos a ver, o sea, lo que ustedes van a ver, yo lo voy a vivir, tiene que ver con un encuentro muy importante, muy nuevo para ella, donde conoce algo que no había conocido nunca y que es algo muy importante bueno, para cualquier persona cuando viajamos, ¿no? Hoy día existen las redes sociales y las películas, etcétera, que nos muestran lo que son los viajes, los otros lugares del mundo, etcétera, etcétera, pero en la época no era posible, entonces ella se sorprende con esta nueva realidad que vamos a poder mirar y que no es para nada superficial, no es para nada banal. No, de todas maneras que yo creo que lo que vamos a leer hoy día nos va a poder como sumar o limpiar una capa de lo que Patricia dice que la crítica literaria masculina un poco permeó o ensució de Maipina Lavarra, que es algo que suele suceder, como de tratar de sensibilonas a las mujeres o como de escribir cosas pueriles o triviales o como sin importancia, y como son sin importancia, pareciera que no pueden llegar a ser clásicos. Y yo siento que al menos lo que vamos a leer hoy día, que invito a la Cami a apagar su camarita, a prepararse, porque partimos a las 8, 2 minutitos contigo. Creo, chao, chao. Creo que, creo que sí, no sé, es importante lo que dices tú, como de que la crítica literaria feminista en ese sentido, como haga una relectura de cómo leer a estas mujeres. Exacto. Eso es lo que urge, digamos, que vamos mirando hacia atrás, digamos, también, ¿ya? Y reconociendo todas estas escrituras que han estado como perdidas, ocultas, y que son precisamente mujeres, ¿ya? Las que hacen el camino
¿ya? De recuperar, de releer, ¿ya? Y de reelaborar lo que ha sido el canon masculino, ¿ya? Y abrir ese canon, digamos, desmontarlo y demostrar la grandeza de muchas de estas escrituras, ¿ya? Yo creo que eso es fundamental, ¿ya? Y pienso que Maipina conoce una esclava que se llama Hortensia. En Chile se había abolido la esclavitud, pero en el resto de los países no, ni menos en Brasil, que fue uno de los países que más tardó, ¿ya? Y Horten habla con ese, a una especie de hacienda, ¿ya? Y esa experiencia también es impresionante. Es decir, piensen que Santiago era un peladero, este país era un peladero, ¿ya? Entonces, y ella va como al ejemplo, hacia el gran mundo, Francia, digamos, ¿ya? Italia, ¿ya? Y va como muy ávida, muy abierta a recepcionarlo todo, ¿ya? Pero Maipina no se pone límites, nunca tiene miedo, pasan por el estrecho Magallanes, esa escena es pero grandiosa, así, ¿ya? Pasan por ella va en el barco y el barco tenía un grupo tenía un salón con un piano, ¿ya? Y Maipina era pianista de chica, digamos, ¿ya? Y le piden que toque piano en los momentos más intensos que el barco va pasando por el estrecho Magallanes. Ella dice que las olas eran como muros enormes, ¿ya? Y la Maipina dice que ella estaba mareada y como podía, caminó y se sentó en el piano y tocó. Y toda la gente que iba viajando ahí, ¿ya? Quedaron asombradísimos y todos se olvidaron un poco de la tragedia del terror que estaban pasando. Si yo pensaba en eso, yo lo veía. Es decir, yo logré ver esa escena que la encontré tremendamente bien construida. Me acordé de la montaña mágica de Thomas Mann, digamos. Esta cuestión como del terror, digamos, ¿ya? Que le pasaron situaciones y ella tener la fortaleza, como el coraje, para ponerse a tocar el piano, ¿ya? En medio de que el barco va así como para todos lados, a punto de zozobrar, y con esos murallones, ¿ya? Era nada más, antes habían pasado por Chiloé con unas tormentas, pero ella jamás dice que tuvo miedo, ¿ya? Nunca, así súper aperrada, ¿ya? Vamos para adelante, vamos, 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 ¿ya? Y sola con la hija de 17 años, una viuda joven, ¿ya? Entonces, y tampoco con tanto dinero, y bueno, ella igual como que cautelosa con el tema del dinero, aun cuando se queda 9 meses en París, ¿ya? Entonces ahí uno igual puede pensar que no es que tuviera tanto lujo, pero tampoco estaba tanto en la mendicidad, ¿ya? Entonces, como tremendamente importante ver a esta mujer que cuestiona la esclavitud, ¿ya? Y que ahí se siente como dolida, siente que esto no puede ser, que como en el mundo que ella habita pueden existir aún esclavas, mujeres maltratadas, y que sean posesión, ¿ya? Posesión, seres humanos que sean poseídos por otros, digamos. Entonces, es una mujer que tiene esa sensibilidad política, digamos, esa sensibilidad para mirar a las otras, ¿ya? A los otros y vincularse con ellos y ver cómo el error social, digamos, los desaciertos sociales, y pensar en que las cosas podrían ser de otra forma, ¿ya? Y ve que la educación es fundamental para poder cambiar las cosas, sin duda. Y obviamente ella también tiene clara conciencia que el mundo es masculino. De hecho, cuando destaca a Monategui, dice que tuvo que luchar muchísimo, que se le fue como todo el mundo encima, pero que finalmente logró ese proyecto, ¿ya? De crear ese liceo, y ahí sí que le levantaría un monumento, ¿ya? Entonces da la impresión que Amunátegui era como el único progresista que estaba a favor de estas ideas como las de Maipina, ¿ya? Y se dice también que Maipina tuvo contacto con la colonia tolstoyana, ¿ya? Por el tema del espiritismo, ¿ya? En el último año de su vida, digamos. Así que es un personaje, sí, yo sin duda que creo que tiene una intensidad para narrar, un minimalismo, ¿ya? Y a su vez rápido, es veloz, ya es como muy, muy moderna en ese sentido, como no tiene dilaciones, ya, obviamente están estos momentos religiosos, ya, pero siempre la religión está vinculada como con la figura del creador, pero a su vez lo terreno, lo material, ya, entonces establece esta suerte de contrapunto, que es un método para educar a la hija, digamos, y a muchas lectoras, digamos. El texto está dedicado, ella tiene conciencia de que el texto va a llegar a muchas mujeres y que van a poder aprender de su libro. Y yo creo que es así, o sea, cuando tú misma dices que quienes las hemos rescatado son teóricas, tú nombraste a Darcy Dole, a Joyce Contreras, que además van a estar en este ciclo,
tenemos la oportunidad de que Joyce Contreras va a estar la próxima semana hablando de Mercedes Marín del Solar, y Darcy va a estar también hablando de Elvira Santa Cruz, que también son autoras como más o menos coetáneas a Maipina, pero sí, bueno, vamos a ir a ver a la Cami, porque yo creo que va a ser súper bonito con Patricia y con Paulina que comentemos la pluma que logramos como captar de esta lectura dramatizada, pero sí, me parece importante antes de presentar a la Cami hablar de que ella se da cuenta que su discurso es para mujeres, como que yo siento que de cierta manera genera algo muy progresista de advertirle también a las mujeres como con qué se van a encontrar en estos viajes, precisamente porque cuando ella toma la decisión de viajar, ella comenta al inicio de su libro que ella como que no le quiso comentar mucho a los amigos y a los familiares como para que no le comentaran nada acerca de cómo ella, una mujer viuda, va a viajar con otra hija, con su hija mujer, o sea, como dos mujeres van a viajar solas. Que yo digo, me imagino si hasta la época de nosotras sigue siendo tema que las mujeres viajemos, ¿cómo habrá sido en aquella época viajar en barco? Entonces, vamos a dejar entonces con ustedes a Camila. Voy a invitar a Patricia y a Paulina a apagar sus micrófonos, a apagar sus camaritas. Vamos a dejar a Camila con nosotros. Camila ahora ya no va a ser Camila por ahora, se va a convertir en nuestra querida Maipina de la Barra. Y efectivamente el extracto que escogimos está directamente relacionado con un tema que habló Patricia, que es la esclavitud. Escogimos justamente un diálogo que tiene Maipina con una esclava llamada Hortensia. Y acá vemos también cuál es la sensibilidad de Maipina, una persona educada, efectivamente pertenece a una clase social diferente a Hortensia, pero cuál es la sensibilidad de esta mujer en torno a la esclavitud y a este viaje que efectivamente sucede en Río de Janeiro. Mi querida Maipina de la Barra, la invito a poner camarita. Era mediodía cuando nosotras llegábamos a la chacra. Las esclavas, sentadas en el suelo, a la sombra de un cañaveral, en grupos, según las edades, estaban comiendo. Al acercarnos, algunas se levantaron y como si fuéramos familiares, tomaron los caballos de la brida y llevaron el carruaje bajo un árbol. Otras vinieron a ofrecer su pobre felloada, que es la comida que le dan a los esclavos. Hay otras, nos dieron excelente fruta. Hay otras, fresquísima agua. Aceptamos la fruta y el agua y comimos banana y el conde e hicimos agradable refresco con el cajú y la jaboticaba. Podría decirse que asistimos sin haber sido invitadas al banquete de aquellas pobres esclavas tan desgraciadas como amables y dignas de conmiseración.
Nada decían. Casi nada preguntaban. Sus gestos, sus miradas y alguna que otra palabra entrecortada nos hacían comprender su triste situación. Una cosa me sorprendía sobremanera y cuya causa no me podía explicar. En la ciudad se ven esclavas de todas las edades, de diversos tipos, y no todas gozan de igual salud. Allí eran todas jóvenes, robustas, bien formadas y algunas lindas. Viendo una joven de fisonomía expresiva, melancólica, pero simpática, que me miraba con singular fijeza. ¿Cómo te llamas?, le dije. Hortensia, señora. ¿Y tus padres? ¿Dónde se encuentran? No lo sé, señora, no los conocí nunca. ¿Ni te acuerdas de la mujer que te dio el primer sustento? Me acuerdo vagamente, pero no podría reconocerla. ¿Dónde naciste? Me han dicho que en Bahía. ¿Y qué edad tienes? 16, 17 años, ¿no? ¿Y quién es tu amo? El señor N, ese que tiene muchos esclavos. Entonces os tratarán con benignidad, porque según lo que he oído, ese señor debe ser muy humano. El amo y toda su familia son muy buenos, pero los administradores no son tan compasivos. ¿Y cómo es eso? Que aquí sois todas jóvenes y robustas. Las ancianas no pueden soportar las fatigas del campo, señora. ¿Y aquí os permiten casaros? Ellos nos casan, señora, para después quitarnos a nuestros hijos. ¿Tú no has pensado nunca en casarte? Jamás, mientras sea esclava, señora. ¿Qué sería de mis hijos? Esta sublime respuesta en boca de una pobre criatura que ni edad tenía para comprender la profundidad del pensamiento que encerraba, heló mi sangre y me impidió hablar por unos instantes.
pensar que la raza etíope es indigna de libertad. ¿Sabes leer y escribir, Hortensia? Leer y escribir, apenas sé rezar, señora. ¿Os llevan con frecuencia al templo? Raras veces, señora. ¿Y cómo hacéis para pedir a Dios os dé fuerza para soportar vuestro infortunio? Dios nos oye en todas partes, señora. Tus respuestas, Hortensia, me llenan de admiración. Di, ¿crees tú en la justicia divina? Creo firmemente, señora. Y en que ha de llegar día en que premiará todos vuestros sacrificios, toda vuestra abnegación. Así lo esperamos, señora. Y en que se verán castigados con rigor los inhumanos que os oprimen. Hortensia no contestó. Bajó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dime, Hortensia, ¿qué juicio habéis formado vosotras, pobres esclavas, de los que injustamente se llaman vuestros hermanos blancos? Hortensia guardó silencio. ¿Pero crees que me es indiferente o que me interesa vuestra desgracia? La señora es extranjera. Los extranjeros son muy humanos. Y sin embargo, nada puedo hacer por vuestra felicidad. Entonces, oyéronse unos golpes y todas se levantaron. ¿Qué es eso?, pregunté. Nos llaman al trabajo. Y como observara, Hortensia quería hablarme y titubeaba. ¿Qué quieres?, le dije. ¡Habla! ¿La señora me lo permite? Ay, sí, con el mayor gusto. La señora estará aún mucho tiempo en este país. Mañana parto. ¿Por qué me lo preguntas? Entonces, la señora ya no volverá por estos desiertos, dijo con marcado sentimiento. Dadme vuestra bendición, señora, que es el saludo de los esclavos. Un instante después, cuando todas las esclavas se habían esparcido por la campaña, y Hortensia, la virtuosa e inteligente Hortensia, no se veía más, nos volvimos a la ciudad.
haciendo 1000 tristes reflexiones sobre la injusticia de los hombres y sobre la abominable esclavitud. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a invitar a la Pauli y también ahí a nuestra querida Patricia. Muchas gracias por haber leído. Qué emocionante, Cami. Sí, Gracias. muy emocionante. Te Muy pasaste. emocionante. Sí. Sí, Sí, aparte conmovedor. esta como doble interpretación. ¿Cómo te sentiste con eso, Cami? Por favor. ¿Cómo? ¿Cómo te sentiste con esta doble interpretación que tú nos habías adelantado un poco? Que iba a Ajá. existir un diálogo. Sí. En un comienzo me dio mucho susto, porque nunca es fácil interpretar a dos personajes, mucho menos únicamente online con esto, únicamente con la voz, y a veces menos es más. Decidimos hacerlo aquí como con ciertos gestos, miradas simplemente, y finalmente fue, fue, fue complejo, pero al final, mientras más leíamos el texto, más te ibas dando cuenta en qué momentos como que las jerarquías se daban vuelta, por ponerlo de una cierta manera. Con Diana, como que, claro, uno daría una primera lectura como que obviamente Maipina viene de una elite, porque, claro, ha estudiado, porque trabaja, porque viaja, porque etcétera, etcétera. Y ella es una esclava, entonces por supuesto ella es extranjera y tiene como un estatus mayor, pero en cierto momento, ¿verdad? Hortensia súper le ilustra con respecto a, por ejemplo, su manera de mirar a Dios, o eh, cómo dirigirse a él, ¿verdad? Tipo, tengo que ir a orar a ciertos lugares todos los domingos. Como así me enseñaron a hacerlo. En vez de, no, pues si Dios es tan omnipotente, entonces está en todos lados, señora. Como, claro, tú que no tenías idea ni cómo te llamas, ni qué edad tienes, ni de dónde vienes, ni nada, sabes tanto. Como que en cierto momento creo que el texto, lo bonito que logra es cómo se enseñan mutuamente dos mujeres que vienen de absolutamente diferentes lugares, diferentes culturas, y que en el fondo como que una sería más valorada que la otra. Bueno, me estoy yendo por las ramas, pero en el fondo eso fue para mí lo más bonito, como poder encarnar a dos mujeres que, si bien son muy distintas, en este diálogo finalmente valen y son iguales. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, como que yo siento que de cierta manera, bueno, ahí le vamos a pedir la opinión obviamente a Patricia, como que son iguales en dignidad al final, por eso también ella Correcto. reflexiona como la raza etíope no es libre, no es libre de ser autónoma, de autorregirse, de educarse y todo. Entonces, como que en ese sentido, Maipina termina como hablando con una esclava, pero relacionándose con ella un poco de igual a igual, a pesar de que hay unos pequeños gestos que trabajamos con la Cami cuando tratamos de hacer la interpretación del texto, donde efectivamente la chica, yo creo que se sorprende que una persona como Maipina le mete tanta conversación, entonces como que por pocos momentos Hortensia pasa a ser casi como una hija desvalida de Maipina que se ilusiona con que esta señora se va a quedar más tiempo, más parece que no se queda más tiempo, entonces como que ahí aparece un poco la desilusión. No sé qué te pareció a ti, Patricia, o qué interpretas tú ahora que la ves así como puesto en escena. No, fue conmovedor, de verdad. O sea, así leía como acá el chat, que Catalina dice, me puso la piel de gallina la interpretación, y de verdad como lo comparto, sí, estuvo tremendamente fidedigno,
nuestra Maipina excepcional, digamos. Trajiste Maipina acá y creo que lograste hacer como un contrapunto impresionante porque estabas trabajaste a dos personajes, digamos, y lograste como darnos, incluso con la corporalidad, digamos, como tú decías que es complejo en esta pantalla, ¿ya? Pero tu cuerpo se volcaba hacia adentro y bajaba la cabeza y estábamos con Hortensia y luego estábamos con la Maipina y no caíste nunca en el estereotipo de hacer a la señora de la élite, así como la señora cuica, no, ya hiciste una mujer como súper como cercana, verosímil, y también la esclava Hortensia también con toda su dignidad, con su emotividad, es decir, no caíste en los clichés, yo creo que eso en términos actorales uno lo aplaude, ya, Es que lograr eso, esa, es perdón muy que valioso. Perdón que te interrumpa, eso como que es algo que, con cómo interpretábamos nosotras a Maipina con la Diana como una mujer que si bien es de la élite y si bien es súper ilustrada, es muy humilde. Ella en Exacto. el fondo está muy abierta a aprender y eso es lo que va a hacer a través de su viaje. Entonces, en ningún momento ella se siente superior a Hortensia en todo el texto. Entonces, quizá en una primera lectura, y eso es lo interesante de la lectura dramatizada, más allá de leer un libro o leer un texto así pasado como si nada, es que mientras más pasas en la lectura y más lees el texto, vas entrando cada vez más en lo que Maipina vivió, en lo que cada texto significa, en lo que en verdad, pucha, cuando le dice, le pregunta sobre sus padres y ella dice, chuta, en verdad no podría ni reconocerlos. Y Vampira queda como chuta, metí la pata parece, y le pregunta, bueno, ¿y dónde naciste? Sí. Como que trata de, uy, me metí en un lugar difícil, voy a cambiarlo, porque cuando yo lo leí por primera vez dije, chuta, qué insensible, le está haciendo una entrevista, ¿cachai? Un estudio sociológico como su libro en el fondo está recopilando, pero no, no era así, ¿cachai? Porque indagamos y en el fondo era mucho más que eso. Y nada, pues bonita la Maipina. Ah. Bonito, sí, no. Fue súper conmovedor como escuchar y ver a la Maipina como cuando tú la representabas como no pudiendo creer, como conmocionada ella también por ver la esclavitud, por ver las esclavas y ver como el maltrato, es decir, enfrentarse a esa realidad. Piensen ustedes que las élites siempre han sido racistas, digamos, ya hasta el día de hoy, ya que se ha extendido mucho, incluso ahora no solamente las élites, ¿ya? Entonces en ese momento el gesto de Maipina de acercarse a una esclava fue tremendamente transgresor. Es decir, ella venía de un mundo donde aún en Chile, a pesar de que se había eliminado la esclavitud, ya era un mundo que despreciaba a los esclavos, a quien había sido esclavo o esclava. ¿Ya? Entonces ella se acerca con toda esta afectuosidad y con esta cercanía y con un trato digno. ¿Ya? De verdad como sintiendo que hay, y comen ahí, como bien decía nuestra Maipina, comieron ahí las fellojadas y convivieron y tomaron jugos, digamos. No hay ningún gesto como de odio al otro, a la otra, de asco, nada, digamos, todo lo contrario, ¿ya? Y tampoco de un proteccionismo o maternalismo, sino que hay como esa intención de comunicarse, como bien decía Constanza, ¿ya? Creo que es súper importante eso, rescatar como esta apertura valórica y de mente de la Maipina, ¿ya? Se relaciona un poco con el viaje en mula que dices tú, como si ella sí. de la élite decide viajar e incluso se sube a una mula, en ningún caso lo hace como de, ay, me tengo que subir a una mula, como desde el prejuicio, no lo hace. No, hay una experiencia, ella estaba súper consciente de que tenía que vivir y tener experiencias como muchas mujeres viajeras, ya que toman una mochila y en alguna época una pequeña bolsa y partían de viaje, ya sin pensar como en el peligro, en la amenaza y en romper moldes, sí, eso sí, con una conciencia de que son mujeres que son distintas y son mal vistas, que son criticadas. Eso también le enseñó a Maipina, que acá en Chile, por eso su interés por irse a Buenos Aires también, ver que era como una pequeña provincia donde imperaba el murmullo, la maledicencia,
y el pelambre, a fin de cuentas, ¿ya? Entonces, claro, una mujer viuda sola que ha viajado, entonces estaba siendo cuestionada de manera constante. Y ella tenía esta capacidad de apertura hacia lo otro enorme, digamos. Entonces yo creo que en ese sentido, como que esta escena logró representar muy bien esta capacidad de apertura de Maipina, ¿ya? Y su reclamo al mundo, digamos, a la época que le tocó vivir, esa disconformidad profunda, ¿ya? A la ideología, a las marginaciones, no solo de las mujeres, porque ahí se encuentra con una mujer y aparte de eso esclava, ¿ya? Entonces, claro, ella había vivido una esclavitud de otra forma, yo creo que también de alguna forma se vincula a eso, como la experiencia de mujer esclavizada también, con la esclava ya como legalmente dominada, digamos. ¿Ya? Porque de alguna u otra forma también podemos decir que la condición de la mujer ha sido una eterna esclavitud, ¿ya? Ante la sociedad patriarcal. Entonces creo que esta escena representó muy, muy bien esta sintonía, como el ánimo de conocer, ¿ya? De conocer y con mucho respeto, con mucho tino, ¿ya? Que tampoco es habitual encontrar en textos de las élites. Es decir, yo rastreé eso como casi minuciosamente, si encontrar alguna zona donde, claro, ella tiene un momento donde uno podría decir que hay un juicio racista, cuando el barco se detiene en Punta Arenas, ¿ya? Y aparecen los yaganes, dice ella, a venderle pieles, ¿ya? Y dice que, bueno, que no sé si era tan racista, pero comenta que vendían sus pieles por muy pocas monedas y que esa plata se la destinaban a alcoholizarse y que nunca había visto rostros tan tétricos hasta ese momento en su vida. Pero el viaje recién se iniciaba, ¿ya? No había salido aún de Chile, ¿ya? Entonces todo eso va, la Maipina que sale de Chile no es la misma que vuelve. Eso sin duda es No, así. eso se nota mucho en el viaje, diría yo, porque al principio del viaje ella habla de que no se bajan, si no me equivoco, en Montevideo, porque ahí está la fiebre amarilla, y Claro, como que cuando ella parte como con mucho prejuicio y con mucho miedo, como que a medida que va en el viaje se va soltando porque va conociendo viajeros, como que sí, efectivamente se nota como una transformación también, como ella un poquito más, menos prejuiciosa, un poquito más abierta, pero al principio va como con todos los prejuicios por delante porque es ella y su hija, dos mujeres como en el viaje y que tienen que cuidarse o protegerse porque obviamente van con la plata de los muebles que vendieron, van como exacto, que van sorteando eso, sí. exactamente. Me encantaría, Paulina, ¿qué te pareció la lectura? Y vamos cerrando, se nos pasa volando la transmisión siempre. Cuéntanos, ¿qué sentiste? ¿Qué te pareció a ti? Tú como escritora también. Yo me quedo con demasiadas preguntas para Patricia. También me gustaría seguir indagando en muchas cosas que quedaron ahí como en el tintero con respecto a la interpretación de la Cami, que fue algo que un poco estuvimos conversando el domingo pasado. ¿Qué coincidencias encuentras como esta lectura con la situación actual que estamos viendo las mujeres? Así como muy cortito, porque en verdad podría preguntar un montón de otras cosas que se me quedan. Y eso te pregunto a ti, Cami, como, ¿qué relación ves con lo actual? Como, sí. No, como lo que estaba diciendo Patricia, creo que tiene toda la razón, creo que es demasiado clara Maipina en su propia narración de su propia vida en el libro, en su autobiografía. Hoy vemos a las mujeres madres esclavizadas no solamente a ser madres, sino al trabajo, sino, ¿verdad? Y desamparadas por nuestra sociedad en todo su aspecto. Entonces pienso que, pucha, si bien hay ciertos como lugares, o sea, todavía hay ciertos lugares en el mundo donde hay cosas terribles que le pasan a las mujeres y que no se pueden creer, no nos alejamos demasiado del texto, No, ¿cachai? pues como la Mutilaciones genitales, mutilaciones ¿cachai? genitales o matrimonios infantiles. Correcto. Entonces, en el fondo, claro, uno lee esto y dice, ya, muchísimos años atrás, qué terrible. Más no, hoy también sucede. A nosotras, mujeres contemporáneas en Santiago de Chile hoy, como también y en mayor escala a mujeres
distintas partes del mundo. Entonces, en no sé cuántos años más van a leer aquí a las escritoras, aquí que están con nosotras, sobre efectivamente las violencias que vivimos hoy día, y también pues, las futuras actrices estarán interpretándolas y dirán, no lo puedo creer, y así sucesivamente, y esperemos que ya no más. Igual, sí, pero como que pienso que también, como pensaba en lo que dijo Patricia de cómo la crítica infantilizó o trivializó un poco Maipina, y efectivamente lo hace alguien con un tremendo apellido, con un tremendo nombre, entonces bastante aplastante es su crítica, pero como igual Maipina toca lugares que yo denominaría como clásicos literarios, como son temas que siguen resonando hasta el día de hoy, porque ella igual muestra como esa, lo que llamamos hoy en día como interseccionalidad, ¿cierto? No solo es mujer, sino que es mujer y esclava, ¿cierto? Y hoy en día no solo se es mujer y disidencia, se es mujer madre, se es mujer, y así cuántas otras cosas atraviesan al ser mujer que hacen que aparezcan distintas o otro tipo de opresiones, y cómo Maipina igual es capaz de activar su sensibilidad artística, plasmar esa interseccionalidad y darse cuenta también que esa interseccionalidad sigue hablando hasta el día de hoy de alguna manera. Sí. Bueno, yo creo que en Maipina hay que leer, sí, yo he leído muchas autoras del 19 y el principio del siglo XX, y creo que ella marca una inflexión, digamos. Es decir, una mujer que sale de su comodidad, ya que definitivamente sale, que no quiere esa vida burguesa, y si bien es un viaje de mujer burguesa, también se enfrenta a lo que venga, es decir, a todos los peligros que pudieran venir, y es un viaje tal como que lo relata de aprendizaje, tanto para ella como para su hija, para ambas, digamos. Entonces hay una intención de comunicar, hay un afán pedagógico. Su texto es una mezcla de autobiografía, con testimonio, con cartas, porque al final hay una carta a la hija, que no voy a referirme a eso para que quede alguna sorpresa, para que lo puedan leer. Ya, Tarea para la ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí con la relación entre la madre y la hija? ¿Ya? Entonces, toda esta situación de los géneros diversos literarios que están implícitos en el relato de viaje, también está, uno puede considerar lo que significaba Europa para una latinoamericana, ¿ya? De qué manera se idealiza y se considera que es como un referente, que hay que conocer. Alguna vez en la vida era como un tour, como decía Alicia Salomón en su texto, el tour de Francia, ¿ya? Que sin duda en el caso de Maipina es un viaje de conocimiento y de engrandecimiento de su condición intelectual. Yo creo que las conferencias que ella da sobre la educación de la mujer son fundamentales. Fundamentales y entiendo que han sido un aporte que se difundieron en revistas de familia, de la mujer, ¿ya? Y incluso hasta el día de hoy, hace poco leí en un diario de los Andes, ya hacían una pequeña nota sobre porque ella nació en París, digamos, pero hablaban de una chilena que había sido apadrinada por San Martín y que había vivido un tiempo en Mendoza, donde dictó clases, dio conciertos de piano, que ella daba conciertos de piano también como una forma de ganarse la vida. Ya había aprendido en Francia, tuvo clases con un maestro muy reconocido, y claro, todas esas experiencias, tiene muchas experiencias estéticas. Ella es una mujer estéticamente sensible, ya muy abierta al arte, a distintas manifestaciones artísticas, ya, pero también abierta a la realidad, ya, a estos quiebres que hay, a estas discriminaciones, inequidades sociales, ya, y eso lo manifiesta de una forma clara y taxativa, así no se anda con rodeos, ya, lo dice de manera directa, y por eso destaco mucho el segmento que ustedes tomaron, ya Camila y Diana, que fue el diálogo con la esclava, digamos, con Hortensia, porque es muy indicador, ¿ya? Del desacomodo y de cómo la realidad la golpea a nuestra protagonista, y ella no se queda en silencio. Es decir, es una mujer que hable, que piensa y que se queda reflexionando, ¿ya? Entonces todo eso es un material riquísimo, y ver que todo esto en el siglo XIX, si llegamos a pensar que las mujeres por infidelidad hasta el principio del siglo XX eran enterradas en conventos,
eran prácticamente acusadas como de demonios, digamos. Como Teresa Bismont. Es decir, claro, la desobediencia de la mujer era tremendamente castigada, había como un pacto de clase a la marginación absoluta. Entonces, lo que hace Maipina es una y otra vez como ir más allá, ir rompiendo el cerco. Ahora, por ahí hay información también de que ella se volvió a casar. Ya no hay mayores datos con respecto a quién fue el elegido, digamos, porque yo creo que Maipina tenía suficientemente el carácter fuerte como para elegir ella, ¿ya? Y no obedecer a otros, a algunos intereses, digamos, extraños. Hay algunas situaciones que son súper importantes que tienen que ver con las trabajadoras de casa particular, ¿ya? Que también no lo voy a mencionar ahora, pero también es un momento importante, cuando ella narra su experiencia con una trabajadora de casa particular y habla de las mujeres argentinas, ¿ya? A quienes dedica el libro. ¿Ya? Entonces eso me parece un libro tremendamente vigente, es un aprendizaje, ¿ya? Y ya en el lado más como ficción, si uno lo lee como una especie de ficción, digamos, la experiencia de los viajes, es decir, el viaje en barco desde Valparaíso a Europa, es impresionante. Y luego el viaje por tierra, ¿ya? Yo creo que es como el detallismo para escribir la geografía, el territorio, el frío, la cantidad de ropa, las manos de herida. Viajó, el arriero le dijo que se pusiera una antifaz para no quemarse la piel. Entonces ella iba como mirando solamente al frente y llegaba a desviar su vista y veía que el camino era el cerro y el barranco. Es una cuestión del terror, del terror, ¿ya? Y ella va aguantando, sobrellevando todo eso. Entonces, yo creo que, y sin victimizarse tampoco, era lo que había que hacer. ¿Ya? Entonces, es un libro excepcional. Hay que Muchas leer. gracias, Patricia. Y sí, hay que leerlo. Así que a todos, agradecemos a todos los que han permanecido en la conexión. Seguimos por lo menos arriba de 55 espectadores. Agradecemos muchísimo que estén acá con nosotros. Acabamos de ver a Maipina Labarra, pudimos conocerla a través de Patricia Espinosa y de la interpretación de la lectura dramatizada de Camila Gómez Power, y recordarles que la próxima semana vemos a Mercedes Marín del Solar, va a estar Joyce Contreras y Dani Aigin interpretando. Pedirles que este espacio que ustedes se están apropiando, ahí Rocío tiene comentarios, Margarita nos ha comentado, otra gente ha estado comentando también por Instagram y por Facebook. Apropiense de este espacio para ustedes, es gratuito, es online, y que ojalá, miren, se inscriben 300 personas, siempre llega un tercio, sabemos que es difícil, muchas veces nos come la rutina, pero compártanlo por WhatsApp, por redes sociales, súper importante que ojalá la historia de la literatura que no ha sido contada no siga siendo solo como en un espacio disidente, sino que ojalá se pueda tomar más espacios. Dejo ahí abierta la palabra para que nos despidamos, chicas. Había quedado una mano arriba. No sé si te fijaste. Habían dejado una manito levantada. Pero ya la bajaron, Pauli. Sí. 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 No, yo quiero agradecer, bueno, a Diana como directora y la compañía teatral La Víbora, ya a Camila por el excelente trabajo que hizo el día de hoy. Ya no es fácil y creo que nos trajiste Maipina y bueno, yo creo que me involucro con los textos a veces de una forma desmesurada, enloquecida, delirante, digamos. Sentí que estaba la Maipina acá, ¿ya? Y eso lo agradezco. A Paulina, que representa a Auch, ¿ya? Que están haciendo un trabajo increíble. Y creo que este trabajo que está haciendo la compañía Teatral La Víbora es aportador para todos, digamos, no solamente a los espacios universitarios, ¿ya? Sino que abre esto quizás a estudiantes secundarios, estudiantes secundarias, ya creo que es como urgente, es un hermoso trabajo el que están haciendo. Y bueno, vamos a seguir la próxima semana con las otras escritoras, porque está excepcional, ya está demasiado bueno. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Patricia. Nosotros felices de tenerte. Gracias, Patricia. Gracias, Cami. Se pasaron. Las esperamos la próxima semana, entonces, 19:30. De todas maneras. En este mismo lugar. Sí, estamos todos los martes y aprovechen de compartirnos, es gratis. Solo tiene que apretar compartir en redes sociales y usted puede estar beneficiando con cultura, educación, literatura, un poquito de teatro.
a muchísimos otros espectadores a lo largo de Chile o incluso afuera porque es totalmente online y gratis este espacio. Así que ahora sí nos despedimos. Al final, hoy visibilizamos a una mujer de la literatura chilena, visibilizamos además a Hortensia, una mujer esclava de aquella época, que fue un 2x1, dos pájaros de un tiro. Pero también ayúdennos a visibilizarnos a nosotras, mujeres artistas, ¿verdad? Que tratamos de surgir desde el arte y está bonito que nos apañen, así que muchas gracias a todas, todos y todes. Eso, yo me siento muy honrada de haber sido convocada para esto que está tan bonito. Muchas gracias a todas las del panel por ser parte de esto también. Gracias a ti, Cami. Y ahora sí nos despedimos. Chao, chao, nos vemos próximo martes. Gracias. Chao, chao, un abrazo. Por